Bienvenidos a 20 a mis 15 ya. Bueno, entonces otra vez. Hola a todos, bienvenidos a 20 a mis 15 ya, coreografías colectivas acaloradas. Un programa que Bikini Wax está organizando para celebrar sus 15 años. Para quienes no conocen Bikini, somos un colectivo y espacio de arte contemporáneo en Ciudad de México. Desde hace 15 años hemos intentado construir una práctica que no separe demasiado la producción artística de las formas en que vivimos, trabajamos y nos organizamos. Bikini Wax ha funcionado como espacio de exposición, vivienda, biblioteca, escuela, lugar de fiestas, reuniones y en general como una infraestructura bastante extraña para compartir nuestro experimento de vivir y hacer arte. Y quizá justamente por eso llegamos a los 15 años con una pregunta bastante sencilla, pero también bastante complicada. ¿Cómo se sostiene una colectividad durante 15 años? Por eso decidimos celebrar nuestros 15 no solamente haciendo una fiesta, sino intentando construir algo que pueda servirnos para los siguientes 15, una escuela para colectivas. Pero tampoco queríamos imaginar una escuela tradicional, donde Bikini Wax fuera a enseñar cómo hacer colectivos correctamente. Más bien, pensamos que, después de 15 años, probablemente tenemos tantas preguntas como respuestas. Y de ahí viene la idea de los chambelanes. En México, cuando alguien cumple 15 años, tradicionalmente hay una fiesta de quinceañera y un grupo de chambelanes que prepara una coreografía con ella. Nosotros decidimos explorar esa tradición y convertir a las colectivas invitadas en nuestros chambelanes. Pero en lugar de enseñarnos una coreografía de baile, les pedimos algo de otro tipo de utilidad. ¿Qué coreografía colectiva, o mejor dicho, pasito prohibido, podrían compartir con nosotros para construir una escuela para colectivas? Durante estas sesiones vamos a escuchar diferentes experiencias, metodologías, algunas tendrán que ver con la organización, ay, perdón, perdón, algunas tendrán que ver con la organización económica, otras con el cuidado, los conflictos, la toma de decisiones, la distribución del trabajo o las formas de reconocer las contribuciones. Las sesiones también serán cosechadas mediante dibujos, notas y otras formas de documentación por las sustancias activas de bikini, porque todo lo que aprendemos durante estas sesiones va a alimentar una segunda instancia, una asamblea pública que tendrá lugar en el Museo del Chopo, donde vamos a intentar convertir estas experiencias y aprendizajes en un plan general de estudios para una escuela para colectivas. Entonces, más que venir a escuchar una serie de conferencias, la invitación es a pensar juntos qué conocimientos necesitamos para seguir haciendo colectividad. Con eso, les damos la bienvenida a nuestra siguiente chambelana. Milpa Urbana. Centro Ecológico Milpa Urbana 2020, Oaxaca. Es un espacio biocultural que comparte la visión comunal del sistema Milpa en espacios urbanos. Mediante procesos de siembra, promueve la soberanía alimentaria, los huertos urbanos, la conservación de las semillas, la economía local, la alimentación, las prácticas de apoyo mutuo como la guelaguetza o el bordado, el cuidado del agua, el territorio, la lengua, el conocimiento tradicional, el respeto a los bienes comunes, el autocuidado, todo ello por medio de talleres, al tiempo que ofrece un lugar para exponer instalaciones o compartir el arte como parte de la vida cotidiana. Milpa Urbana es un espacio que recibe y acciona propuestas para compartir. Se va adaptando a las condiciones y temporadas de quienes participan en múltiples prácticas, ya sea educativas, políticas y estéticas. La colectiva Milpa Urbana se creó en este espacio. Es integrante del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo y de la Red Nacional de Defensa del Maíz Nativo. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto tener acá a Edith, con quien ya tenemos trayectoria acá en Bikini de varios cotorreos y colaboraciones. Y pues claro que no podía faltar como chambelana de estos 15. Y pues muchas gracias, Edith. Y bueno, para los que están presentes, un poco cómo va a funcionar la dinámica, como lo hemos hecho en otras, en las demás chambelanas. Pues Edith va a compartir su compartición.
por 1 hora o 50 minutos y después se abre una ronda de... nosotros como Bikini tenemos preparados unas preguntas o comentarios, pero también pues se abre a todos los presentes y pues teniendo en cuenta que somos varios y todos tenemos cosas que comentar, entonces les pedimos que sean participaciones consideradas en cuanto al tiempo para que todos puedan compartir. Y pues, el piso es tuyo. Edith, si quieres. ¿Ya estás compartiendo? Ya. Súper. Sí, creo que ya. Bueno, pues muchas gracias a Bikini Wax por invitarnos como chambelanes en este largo camino. Son 15 años, es bastante, bastante trabajo, bastantes actividades. Y para nosotros, pues es un privilegio poder acompañarlos y compartir en esta celebración mediante esta sui generis manera de celebrar a través de estas coreografías de compartencia. Y bueno, pues les comparto que Milpa Urbana surgió a partir de territorio, mm, tres compañeros que éramos parte del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo, que somos. Desde el 2015 realizábamos mesas para compartir sobre el tema del maíz y la manera en que afectaba en nuestros alimentos a través de etiquetas. Y en 2018-19 teníamos como acceso a un espacio en Xochimilco, Oaxaca, y a partir de allí lo que hicimos fue, primero fuimos sede de las asambleas en el espacio del maíz, que las entregan varias organizaciones, y la propuesta era cómo organizar talleres que te tuvieran que ver, pero desde los espacios urbanos, con la importancia de la siembra, porque es la única manera de subsistir en el futuro, saber sembrar lo que comes. Pero teníamos el reto de que pues en una ciudad la dinámica es diferente, ya solo trabajas para poder comprar eso que te alimenta. Entonces se propuso, por eso lleva el nombre de Milpa Urbana, de traer la visión del sistema comunal de la milpa, que es un proyecto agroecológico muy avanzado, que es subestimado por la ciencia occidental, pero que ha permitido, pues en muchas culturas, la palabra agroecología es muy moderna, pero entonces es hablar de ecosistemas y la manera en cómo estas plantas se acompañan para crecer y, y esta práctica comunal de las plantas del sistema milpa con el ser humano. Entonces, a partir de allí es la práctica comunal, extraerlas, pero a partir de prácticas a espacios urbanos que, que como todas las ciudades, son ciudades de migración de las comunidades que llevan primera, segunda, tercera, cuarta generación, en donde en la memoria sí existe esto de la siembra, pero ya no se practica. Y nos tocó que en la pandemia fue que empezamos a hacer los talleres de, para hablar sobre el maíz y de aprender a sembrar con huertos urbanos. Hay un compañero que es biólogo que trabaja con comunidades en las organizaciones y aprendió de los campesinos a la siembra, pero él realiza huertos urbanos y a partir de allí abrimos con un proyecto con Circuito Xochimilco y se hizo una exposición sobre el maíz, que era mía, en la cochera, y enfrente se hacía el taller de huerto urbano. Y como era pandemia, generalmente no, eso limitaba a la gente a reunir, pero como Milpa Urbana es un espacio que solo tenía techo, sillas y un tablón, entonces era libre, entonces se creó para la gente local del barrio, pero en esa época
venía mucha gente de lugares lejanos, conurbanos y de agencias o municipios. Entonces, para nosotros fue gran sorpresa de que había mucha gente interesada y que ya hacía sus propias maneras de siembra. Y bueno, eso fue lo que nos motivó y también hacíamos em, las, mi trabajo de artista, pues allí las exponía porque no, generalmente necesita uno mucho trámite, procesos con anticipación y la idea era que estas personas participaran de manera no no tan preparadas para que vayan a un museo, sino que dentro de las actividades de Milpa Urbana también se acercaran al arte. Y bueno, se programaron talleres para niños y alrededor de la alimentación y autocuidado. Y eso incluye pues el cuidado del agua, la importancia de las semillas, porque es importante la tierra por la vida de los microorganismos, cómo funciona el microbioma y la siembra de técnicas de milpa. Entonces, estuvo muy activo al inicio porque casi no había espacios durante la pandemia. Entonces venían personas de los como lejanas y y poco a poco nos permitió seguir generando talleres y personas se acercaban para que pudiéramos recibirlos dando talleres, ¿no? Entonces, de esta manera es como se ha construido, pero siempre con la conexión del respeto a la tierra y a todos lo que llamamos elementos, pero es conectados con la espiritualidad. Entonces, y como somos parte del Espacio Estatal en Defensa del Medio Nativo, éramos sedes de las actividades y desde aquí pues proyectábamos las mesas de trabajo, los rituales, recibíamos para celebrar el trabajo que se hace de manera local en Oaxaca con las organizaciones y las comunidades que nos venían a compartir. Entonces, poco a poco se han generado proyectos. Éramos sede de un proyecto que se llama Guelaguetza en la vida cotidiana, que tiene que ver con la práctica de la vida del apoyo mutuo, que le permite a las comunidades, sin que medie recurso o dinero, eh, compartir el trabajo del campo, que es pesado. Y como todos sabemos, Guelaguetza es las personas lo entendemos como la presentación de bailes en el auditorio y que organiza el gobierno, pero la palabra guelaguetza o la práctica de la guesa es apoyo mutuo. Entonces, en esa ocasión, el espacio del maíz se organizó y nosotros éramos sedes y venían los compañeros a compartirnos que no solamente es en la siembra, sino en la fiesta o en el compromiso. Y también tenemos un mercado local que en donde ya lleva 5 años, que al principio era cuando hacíamos eventos, pero poco a poco los compañeros que vienen de las comunidades a las actividades nos preguntaban si podía vender. Entonces, este es el tercer año que abrimos cada último mes, sábado del mes, hacemos una plática, un taller y vienen, generalmente son mujeres de colectivos o cooperativas que producen sus, sus productos artesanales y se abre la cochera y como es un lugar de alto turismo, pues ahí venden. Y también tenemos el proyecto que se llama actualmente la Dieta de la Milpa, que habla sobre el conocimiento cotidiano del alimento y conseguimos que nos dieran un apoyo para pagarle a los talleristas y los ingredientes
y consiste en que se les invitan a las mujeres que alimentan a su familia y ellas nos comparten una receta para hacer un recetario y mientras cocinamos, aparte de aprender la receta, hablamos sobre la importancia de saber quién decide cómo te alimentas, que pensamos el, que es uno, o sea, es este poder económico y político de decidir, pero también de cómo la agroindustria alimentaria te, te lleva, es quien decide realmente, porque en las zonas urbanas, pues nosotros no, no, no sembramos, dependemos de los campesinos. Entonces, en Oaxaca tenemos el privilegio porque todavía hay cerca de poder este, promover o mantener las cadenas de producción corta de alimentación. Y en 2022 convocamos para realizar estas pedagogías, aparte de los talleres con niños y también de autocuidado del cuerpo, entre ellos pues hacer tai chi o cómo te alimentas, se convocó a hacer un lienzo sobre la milpa y el proyecto era mientras bordabas, compartíamos sobre el maíz y se hizo un libro textil como un códice y posteriormente las compañeras continuaron asistiendo a bordar e hicimos una manta que era sobre la madre tierra y es sobre el es un proyecto que nos invitaron de la manta de la Nación y era las violencias a la mujer y a la madre tierra. Entonces, estas mismas personas, mujeres que nos reunimos para abordar, nos reunimos y hicimos esta manta y después ya venía la sinergia y cuando terminamos ellas decían que sigue. Entonces empezó Milpa Urbana a invitar a las mismas compañeras que son investigadoras para que nos hablaran sobre qué pasa con el agua. Entonces hicimos en el 2023, bordamos sobre el agua, sobre el tema del agua. Entonces, a partir de allí se propuso hacer dentro del mismo espacio una colectiva que hiciera este trabajo textil y porque es una manera de sanar y de crear algo creativo y estas mantas iban a las exhibiciones y nos invitaban. Y ya ahorita ya hicimos sobre el tema del maíz. Ahorita estamos trabajando sobre bordados de cómo las mujeres somos las primeras para poder sanar a la familia. Entonces vamos a hacer un herbario y que tiene el diálogo con el herbario de Rosa Luxemburgo, pero es bordado y de esta manera, pues estamos como interesadas y ya ahorita ya se propuso, ya poco a poco con un apoyo que nos dieron, se arregló el espacio como tipo dojo y estamos haciendo la exposición formal de la colectiva sobre el tema de bordando la milpa. Y Oye, dentro de Edith, perdón que este... te interrumpa, nada más para checar, no sé si, porque seguimos viendo la misma Ah, ok, imagen, no sé si tú sí estás pasando, porque sé que tenías otras fotos, no sé si tú sí sí. estás pasando las otras fotos y nada más que no las ¿Esta podíamos ya se ver. ve? Sí, sí, no sé Ok. si habías pasado otras fotos antes que No, no. no Ah, bueno, se me pasó. no, perdón. Entonces, Sí, perdón. sí, estamos en este momento en donde me tocaba hacer las exposiciones a mí, y esa es una pieza que se llama híbrido y que este metate lo encontramos en este espacio y atrás está sembrado el teocincle, que es la parte del huerto, y el teocincle pues es el antecedente del maíz. Y esta pieza se llama Híbrido y es sobre Maseca y es la huella de un mal nativo y tiene que ver con soberanía alimentaria, de que uno piensa que come maíz, pero está uno comiendo sí maíz, pero a partir de un híbrido y
y que, bueno, tiene consecuencias diferentes. Aquí vemos imágenes del mercado y de los talleristas. Esta es una pieza que es estenopeica y que son efímeras porque se montan de esta manera el video y después ya se pasan, ¿no? Este fue de lo que les comentaba del circuito Xochimilco y hablábamos mucho sobre cómo las semillas están en resistencia. Esta foto hice una pieza de una residencia en Ciudad de México que se llama Semillas y Resistencia y era cómo nacen en el concreto, cómo aprendemos, esta es la semilla de Teocintle y es cómo conservar las semillas y compartir con otros colectivos el espacio. Así es como se montan de manera simple las piezas, es como el no con lo que se tiene es con lo que se hace. El teocintle es una planta un arbusto que generalmente mide 1,70 y este que está en la esquina es uno de 4 metros que creció en milpa urbana. Entonces es un laboratorio, esta fue la primera exposición que hicimos eh, en 2020 y era en la cochera, era como se siembra. Entonces vienen compañeros de otros colectivos a visitarnos y este es un festival de fotoestenopeica de las mismas plantas. Entonces muchos no sabemos cómo sembrar, cómo usar la barreta. Para muchos es normal, pero para otros no tanto. Entonces lo que hacemos también es compartir semillas y vamos realizando la siembra. Esta es una técnica que se llama cajete y que es en la Mixteca y es en zonas áridas. Y se les da información, este es frijol, de cómo las semillas condicionan la manera en cómo se van a sembrar. Esto es milpa urbana. Entonces es nada más un techo, esta es una bodega y ahí se ponen, mientras está la exhibición, está el taller, esta era durante la pandemia, y estas son semillas que se sembraron en milpa urbana y hacemos los rituales antes de empezar, hacemos la promoción de la importancia de las semillas, la alimentación y todo se va generando y hace poco que hicimos, este es un proyecto que a mí me gusta mucho, que empezó, este es el tercer año que se llama Surciendo el Río y es una pieza textil que ahorita mide 40 metros. Esta estuvo el año pasado ahí con Bikini Wax, la accionamos y esta fue hace 2 años en la Copudever, en, en Jamiltepec, en donde vienen varias comunidades a la defensa del río, compartencia de semillas y los talleres. Y esta exposición es la última que hicimos, que ya reacondicionamos un poco el espacio y son las piezas de la colectiva. También invitamos a compañeras que hablan sobre las semillas, las exhibiciones y recibimos al espacio del maíz y los compañeros. Entonces, todas las actividades, este era un circuito que se abrió que convoca a la cochera y pusimos la manta que bordamos sobre el agua. Entonces, se estaba hablando sobre el tema del agua en Oaxaca, así como cocinamos de manera colectiva, aprendemos los saberes y bueno, explicamos cada quien de lo que aprendemos o de lo que sabemos sobre la milpa mediante los bordados. Esta es la última exhibición que tuvimos. Este es nuestro huerto, esta es la semilla de Teocintle. Entonces, todas estas, igual la biodiversidad de mantener los paisajes, este es el de Surciendo un río. Entonces, las compañeras de la colectiva están muy comprometidas, entonces son las que estamos más trabajando para generar piezas que ya van que son piezas textiles, pero también a la vez que hacemos esas piezas aprendemos y reactivamos las pedagogías. Entonces a los niños, mientras se les da este taller de pintar de animales acuáticos, entonces se habla en ese momento de por qué es importante mantener
el hábitat o el hogar de los animales que viven en el agua. Y entonces ellos los dibujan y estos dibujos pintados en tela van sobre esto que le llamo Surciendo el Río, que es un proyecto que a mí me gusta mucho porque es, además del río textil, que son telas que nos donan o son más bien recicladas, llevan los nombres de las comunidades que han participado y los de los ríos, ¿no? Entonces, ahí hablamos sobre la biodiversidad, del respeto, pues, a las tradiciones y a todo lo que nos lleva. Este es el río en Milpa Urbana. Esto es Milpa Urbana, que está el jardín, y de esta manera hemos estado manteniendo las pláticas. Esas imágenes son sobre todas las actividades. También a mí me toca dar talleres junto con Educa y nos toca ir en septiembre y ellos tienen un proyecto que se llama Mujeres, Agua y Vida Comunitaria y allí ellas igual bordaron, surcieron el río y lo hicieron esta toma para su publicación de la revista. Entonces aquí es el huerto, algodón y las semillas. Entonces estos son talleres que son diversos y pues es más como a partir de una semilla o de una propuesta se va creando y se va vinculando. Aquí está cuando fuimos a Bikini Wax, estamos todos allí surciendo, entonces esta dinámica de mientras surcíamos nos compartían, por ejemplo, en Ciudad de México no sufren casi en, de escasez de agua porque sí tienen una dotación regular, pero en Oaxaca no hay esta infraestructura, ¿no? Entonces, esto nos lleva como a hablar sobre, somos la colectiva que estamos pegando después de los trabajos de los niños y estas son parte de las imágenes que se agregan ya que las dibujan los niños o las pintan, nosotras las intervenimos. Y bueno, dentro de se fueron creando como muchas actividades, muchas maneras, y esta es la última que otra compañera de la colectiva me hizo la observación que es un espacio donde intentamos compartir sobre arte. Ella abordó esto y la compañera me dijo, es que Doña Rosa ni remotamente iba a acercarse a un museo y ella estaba muy orgullosa de poder compartir y ella nos pidió que les tomáramos la foto con su imagen en esta exhibición que fue hace 3 semanas y todavía está hasta este fin de mes. Y entonces ese era el interés de un inicio de Milpa Urbana, de que personas eh, de la vida cotidiana pudieran revalorar que la capacidad que tienen de activar su arte. Ella también viene a los talleres de la dieta de la milpa y realizamos talleres que se llama Abordando la dieta de la milpa y era abordar ingredientes y ella hizo 3 bordados y le encanta mucho venir a Milpa Urbana porque es un espacio que no te condiciona ni tampoco te presiona para que hagas o dejes de hacer algo. Entonces ella viene y comparte lo que hace de sus alimentos que ha aprendido en otros talleres o en otros circuitos. Y ella estaba, para mí esta foto es muy, muy relevante porque esta compañera me dijo es que doña Rosa ni remotamente iba a ir a un museo a acercarse. Y entonces ahorita sabe que esto lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, estas son las imágenes, creo que ya son 10:30, era media hora más o menos de presentación. No, pues más o menos habíamos como calculamos como una hora de presentación Ah, y bueno, luego, pero digo, o sea, también puedes terminar ajá. antes, pero todavía hay tiempo por si quieres. Sí, y Estaría- bueno, ajá, dentro de estos proyectos nos vinculamos con otras organizaciones que también ellos realizan similares, pero que no tienen espacios. Entonces, cuando nos los piden, pues los cedemos. Estos son como los primeros mercados que hacíamos. Ahora ya hay más mercados
Ese es un buen indicio porque ven que es muy simple, solo necesitas un techo y mesas y entonces lo replican. Eso es como parte de las semillas o la vendimia y los talleres que varían. A veces sí hay bastante gente, a veces hay menos. Entonces, este es una algodón que nos entregaron de semilla y los procesos de siembra son desde aprender qué son los microorganismos, acercar a los niños, porque los microorganismos pareciera que, ¿cómo le explicas a alguien para no usar fertilizantes o pesticidas? Y después eso mismo, para quienes se acercan al taller de bordados, lo, lo, lo plasman en un lienzo, en, en una manta. Entonces, la vida son los microorganismos donde lo que llamamos tierra. Y Milpa Urbana es un proyecto regenerativo porque no había nada, era como tierra lodo, y los desechos que ya son 5 años que llevo de la composta, se ha regenerado estas parcelas en donde crecen pues la papaya y ahorita estamos haciendo un huerto de plantas medicinales y a partir de ahí este mismo huerto vamos a hacer el herbario de milpa urbana y aprender. Entonces estas son las pedagogías que nosotros eh, planteamos para el aprendizaje de una vida diaria o cotidiana. Por ejemplo, la dieta de la milpa o las semillas que las compartimos y hablamos sobre por qué es importante que una semilla, cómo se guarda o cómo viaja. La compañera, que esta es parte del ritual y esta es la presentación de las semillas de la información que damos. Ponemos énfasis en la siembra. Este es de milpa urbana. A veces nos llegan plagas de chapulín, pero también aprender cómo respetar la biodiversidad de las plantas. Entonces, este es un taller de estampado para niños y cómo se regenera la tierra, ¿no? Entonces, por eso es, se mantiene. Entonces, a partir del trabajo de varias personas, aunque nosotros somos los, los que generamos o proponemos, no haríamos mucho sin la participación de los compañeros o las compañeras que se acercan, como los de la colectiva Milpa Urbana o de las personas que vienen a compartir su conocimiento. Entonces, a veces está diseñado para algunos quieren dar sus talleres de manera gratuita y otros a través de una aportación. Entonces, esto se respeta y se recibe. Y el, esto de generar este proyecto fue muy lento, no, ustedes lo saben muy bien, fue poco a poco. Al principio, como era la pandemia, pues todo estaba cerrado y venían bastantes compañeros, pero después poco a poco se fueron disgregando y mantuvimos los talleres mediante prácticas, pero son más como cortas, entonces tenemos varias maneras de generar los proyectos a través de aprendizaje con los niños y más de la alimentación. Entonces, el de la dieta de la milpa generalmente son personas que tienen, casi son muy pocas jóvenes, pero más las mujeres de entre de 50 y 60 años, y ellas nos comparten su alimento. Entonces, esto es más de cómo revalorar o saber, como Oaxaca es un lugar de turistificación muy alto y hay mucho extractivismo en relación a lo que llaman saberes, porque se han afincado restaurantes cuyos costos pues son inalcanzables para la gente local. Este proyecto de la dieta de la milpa ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, nada más que por falta de recursos, pues hasta que nos dieron
un apoyo, es como lo accionamos este año y entonces estamos trabajando en donde lo que cocina tu mamá, tu tía, tu vecina, tu amiga, que este alimenta a diario es un conocimiento y un poder económico político que no, que es invisible, pero que acciona muchas cosas. Entonces, este, ponemos sobre si cómo sabes si lo que te alimentas viene de un monocultivo, cómo lo reconoces, o si por la forma de vida en una ciudad, viene de una cadena de producción larga que implica mayor fertilizante, que es el derivado de combustible, y utilizar el, los refrigeradores, más el plástico, más envolver, todo eso sube casi a un 70% el producto que está más cerca de ti en un supermercado. Entonces, en Oaxaca, tenemos pues el privilegio de tener productores locales en donde tú puedes ir al mercado en lugar de ir a un supermercado y eh, conseguir ese alimento con menos involucramiento del combustible. Entonces, a partir de allí, regresa, son como asistente cautivos los que han estado asistiendo y ellas mismas se anotan para seguir compartiendo sus recetas de los diferentes lugares que vienen. Por ejemplo, en Oaxaca hay varios regiones y de la Mixteca, del Valle, de la Sierra Sur. Entonces, es muy importante este conocimiento que es una pedagogía diferente y sí están viniendo jóvenes, más jóvenes, niños se involucran y mientras comemos, nos alimentamos, hablamos sobre esto, sobre en las ciudades uno piensa que uno decide también en el momento de comprar, pero quien decide es la industria alimenticia y ella es la que controla. Entonces, a partir de allí, pues también creas como una más como más cuestionamientos y de querer averiguar qué pasa más adelante. Entonces está diseñado de esa manera para que en cada reunión vengan las compañeras o compañeros a veces a aprender, no sé, como recetas que valen a veces menos de 70 pesos. Por ejemplo, es el amarillo de palmiche y que es la flor de la palma y que es como una alcachofa, pero solo se hace con chile y con masa y agua. Entonces, o camarón seco con frijol negro. Entonces son platillos que a veces se están perdiendo. Entonces vamos a hacer un recetario y es mantener este conocimiento, pero de una manera, de una práctica diferente. Y entonces es atractivo para las personas y se mantiene. Y bueno, igual también hacemos sobre las semillas, hacemos muchos talleres para que aprendan sobre por qué es importante las semillas, cómo viajan las semillas, cómo nos, cómo las diversas maneras de la naturaleza, el ser humano pues las ha proyectado. Ella es una artista, es Perla Ruiz, ella trabaja tiene una colección de semillas y hace arte a partir de semillas. Y aquí les gusta venir mucho a niños cuando se presenta ella porque ella nos explica de manera ergonómica cómo están diseñadas las semillas para poder viajar, para poder crecer ella es como genial que ella haya venido como muy a inicio en Milpa Urbana. Y bueno, esta es la exposición. Ya aprendemos sobre, mientras hacemos talleres, no solamente hacemos talleres de estampas, sino de por qué se está utilizando cada planta, de cuáles son las propiedades curativas de cada planta para aprender a respetar y a valorar. Pues estas son dos mazorcas que crecieron en Milpa Urbana, son de la primera cosecha
y tenemos un banco, la pretensión es tener un banco de semillas físico. Entonces, lo que hacemos es cuando nos comparte semillas de otras altitudes, lo que hacemos es sembrarla, aclimatarla a esta altitud, y es como en la segunda o tercera cosecha, que la semilla ya está más fuerte, es cuando se comparte para que pueda ser sembrada a esta altura o pudiera ser llevada a otro lugar. Entonces, todo lo que sabemos sobre el maíz o las semillas o la siembra y la milpa lo compartimos. Entonces mucha gente está interesada. Este también es de milpa urbana. Este, la siembra, esta es de semillas de chilacayota que de las muestras. Entonces te acercas, las puedes tocar. Las personas que vienen están como muy interesadas. La siembra que hacemos en milpa urbana por el tipo de suelo o tierra que es muy rica. Este, las, las flores son muy grandes, todo lo que se da, y también esto es sobre la alimentación, estas son unas pláticas que damos que nos invitan a los espacios diferentes. Este es en un mercado orgánico que nos invitaron y ellos nos muestran. Y también hablamos sobre las semillas en resistencia. Y cuando compartimos las semillas, hablamos sobre por qué es importante el compromiso para mantener las semillas nativas, porque no olvidemos que las políticas eh, neoliberales o de despojo, extractivismo y extractivismo tienen que ver con cómo tres grandes empresas se están apoderando de las semillas de todo el mundo. Entonces, la única manera es mantener la ley, la OPOP en la que estamos registrados ahorita, pues no permite eso. Entonces, esta exposición es de semillas y a la vez que se expone, se da el taller, pues se habla sobre la biodiversidad. Entonces, ahí, pues lo que hacemos es más en práctica, unas pedagogías de prácticas y de acompañarnos con otros colectivos, no solamente colectivos urbanos, sino de colectivos o campesinos en las comunidades. Ellos nos comparten sus saberes y nosotros lo replicamos, pero mediante la práctica. Y eso nos ha llevado pues igual a mantener estos espacios a través de las exhibiciones. Estas son de aquí del territorio. Y bueno, así es como se montan las exposiciones, muy simples. No necesitamos nada más. Entonces, ahí está la banquita y es una pieza sonora y es sobre la pieza de híbrido, la huella del maíz sobre el metate. Entonces, esto pues es lo que hemos estado viniendo los últimos 2020. Este es el sexto año en Milpa Urbana ya de manera más activa. Y bueno, pues nuestro compromiso es mientras la gente se acerque o esté interesada pues, en trabajar en el acompañamiento de saberes y conocimientos que no sean dentro de las instituciones, porque pues la mayoría son personas que pues que ya salieron de la universidad y luego también nos acompañan investigadores que están interesados y nos dan de cómo hacer, de utilizarla para las plagas, el, la homeopatía. Entonces damos estos talleres y aprendemos, entonces te los llevas, pero es para una práctica de vida. Entonces es la manera en cómo hemos estado trabajando y te acercas a la semilla, no las ves desde algo como lejos, las puedes tocar, las puedes ver, puedes recorrer el espacio, lo trabajas. Y bueno, esta era la presentación. No sé si aquí es donde estamos sembrando ahorita el huerto urbano, ya ahorita está más verde. Y esta es una pieza efímera, entonces es que nos costó sobre más seca y es hablar
sobre todos los proyectos. Esto fuera muy al inicio, hacíamos. Y esta es la primera semilla que sembramos, que es el teocinque, que es el ancestro del, pero es también esto el aprendizaje, ¿no? De que tú puedes tocar las semillas. Y cuando vienen las compartimos, se llaman porque el teocincle tiene esta capacidad. Las plantas te enseñan mucho en la siembra, en la práctica aprendes. Por eso es que hablo de cómo mediante la siembra es el conocimiento de los procesos y los ciclos. Él es el compañero biólogo que da los talleres. El próximo mañana va a hablar sobre los transgénicos a la edición génica en la exposición sobre espacios que está ahorita en el MACO. Él va a dar la, este es como un videíto que hicimos sobre las semillas y de ahí vienen anotadas de dónde son las semillas. Durante los últimos 10 años he recolectado estas semillas, esta fue hace 5 años, pero entonces yo las tengo etiquetadas y las personas nos dan las semillas. Si se las pedimos, si se las cuidamos, entonces es muy lento el poder activar estas semillas dentro de la siembra. Entonces, para eso necesitamos territorio, macetas, y entonces cuando damos los talleres de huerto urbano, preguntamos si tienen agua, si tienen espacio, si van macetas, qué tipo de semilla puede sembrar, si les van a dar tiempo, porque no solamente es sembrar y tener, si no hay agua no puedes sembrar lechugas. O si quieres sembrar papas o rábanos o los tomates, si son plantúbelas o si siembras a 3 centímetros, a 5 centímetros. Yo he aprendido mucho en este proyecto. Y bueno, pues o sea, vienen y van muchas personas y bueno, con esto, esta es la pieza de instalación que igual viaja a un museo y también está en Milpa Urbana. Cuando llegamos a este espacio, este metate estaba acá, igual también este comal. Entonces, se mantienen como las plantas. La idea es mantener las plantas que son endémicas, porque allá abajo hay Pipep, como es un río. Este barrio era de siembra, es barrio textil, entonces tienen para hacer textiles y en el río lavaban sus textiles, sus fibras y hay pipe. Entonces el pipe es el que se usaba, es un pipe muy grande. Entonces, y tiene plantas endémicas y estamos trayendo plantas endémicas acá, como maíces. Tenemos 3 terrazas donde tiene que haber sol y también tenemos plantas y es como hay casi concreto, concreto. Y la otra vez estaba mapeando y el río, esta a orilla de un río, no está mapeado. En el Google, si vas, no tiene nombre. Y a una cuadra, la colonia tiene colonia de ríos y estos sí tienen nombre en el mapa, pero el río solo lo identificas porque es una franja verde. Y Milpa Urbana ahí tiene su bracito de esa franja verde. Y ese es un río que pues ya se volvió de aguas negras, ¿no? Por eso para nosotros es importante lo del agua. Entonces quería mostrar también unas imágenes sobre mm, la colectiva. Eh, Estas son, sí, ya se está viendo. Estas son las que siembran las, la que hicimos hace 3 años. Eh, Nos invitaron, me invitado a varias exposiciones, entonces ya no era para darla a un proyecto, pero decidimos quedárnosla y ya pues a ver, creo que, no sé. Ajá. Esta es de una compañera que hizo la deidad femenina del agua. Entonces, esto fue hace 3 años y el cabello que hizo es porque las, el cabello se usa para limpiar el petróleo. Entonces, todas estas pláticas, reflexiones que hacemos sobre el agua,
hacemos, investigamos y aquí presentamos en el Iago sobre el maíz. Entonces estábamos como contentas porque compartimos, este es nuestro logo, una compañera, le pregunté por qué bordó esto y me dijo, es que tú en una ocasión, cuando bordamos, yo trato de compartir todo lo que sé sobre el maíz. Entonces me dijo, tú hablaste sobre por qué la semilla tiene 1000 veces energía de su tamaño. Entonces, a partir de ahí hizo esta pieza ya no la tenemos, la dimos al proyecto de la sanación y estas son las mujeres de cuerpo, mujer, cuerpo y territorio, que autoridades en, son autoridades en territorios en defensa de la minería. Y entonces se habla sobre cómo las violencias se mantienen en esos espacios, pero también hay toda esta trabajo territorial de las organizaciones. Esta es de una sobre la madre tierra, entonces compartimos, ella es maestra de bordado, es de Montserrat, y compartimos cómo borda. Entonces ya es un trabajo que ella nunca pensó que podía llegar a esto, ¿no? Entonces eso es como parte del proyecto de que tiene salidas expositivas, no que viaja. Esta igual, esta manta ya no la tenemos, se dio, esta es una boa y luego alguien no sabía cómo hacer esto, ya la comportó, ella da los talleres y esta es la manta en Oaxaca de Paola Reséndiz y es un esboto porque vino una compañera a hablar sobre el riesgo, por ejemplo, en la zona del Bajío y en Monterrey, hacen pozos profundos y hay arsénico y flúor y esto provoca cáncer en los niños y ella es mamá. Entonces, en Oaxaca tardan de 30 a 40 días para surtirnos agua. Entonces, hay como este paisaje de ruido de bombas de las pipas. Entonces, ella dibujó esto y bordó. Entonces, ella en esa época que teníamos super crisis de agua, y que hacíamos reuniones sobre esto, ¿no? Entonces aquí es en una comunidad en donde se activa esto fue hace 6 meses, en una comunidad donde fueron autoridades para la defensa de los territorios contra la minería. Los niños bordan y se acercan. Y esta igual tampoco está. Y son que bordan, pintan y se activan los proyectos. Entonces, esto es solo necesitamos una mesa y un techo para poder trabajar en relación a las mantas, que ya es un colectivo fuerte para nosotros porque lo mantenemos de manera con iniciativas, pero aprendemos. Siempre lo organizo o la logística es para que podamos compartir. em, esta manta, dos piezas. La primera, la gente del maíz, que es de un códice tlaxcalteca, y la de biopiratería. La de biopiratería fue la portada de la revista Ciencias de la UNAM y esta fue contraportada y esta es de Abigail, esta es mía, esta es de Monse, es Mujer Maíz, esta es de Raquel, de Paola y de Carmen. Esta es una tlayuda que parece una luna y es el teocintle y la lluvia. Y bueno, este es de Xochimilco y esta es la lectura del maíz. Y esto es sobre la biopiratería, lo que está pasando con el despojo y registro de las semillas. Y acá están ayudándonos los niños a presentar las mantas y son procesos que compartimos sobre el agua, sobre nuestras inquietudes o cómo compartir lo que queremos hacer. Entonces ya se crea esta dinámica y compartimos siempre, nos mostramos, es la Chalchihuatlicue, que es la deidad femenina del agua, acompaña a Tlaloc, pero esta es de los ríos y de los lagos. Y ella lo hizo muy rápido, entonces, Raquel, y aquí las comunidades en esta asamblea que nos invitaron, que era Defensa de Territorio, todas ellas son autoridades, todos ellos,
y mientras ellos circulan el río, explico de qué va y ellos la mueven. Entonces dentro de esta pieza me gustó mucho porque entonces esta pieza se activa en este espacio. O sea, esa es su razón de ser, de que se hace, pero ellos la activan, ¿no? No necesita como un espacio museístico, también funciona, pero esto es lo que más me gusta de esta pieza. Esta fue en noviembre del 2025 y ahí está la niña, que estaban muy emocionados como compartiendo. Aquí era cuando iniciamos Surciendo un río en el río Atoyac y bueno, vamos la colectiva y esta es otra parte de la pieza del río. Y aquí estamos con la asamblea, vienen las compañeras de Guatemala. Y esta fue cuando hicimos el registro de la pieza, esta fue hace 3 años. Y aquí fue una asamblea de Oaxaca que organiza la cochera y es un proyecto también muy bonito porque ellos comparten el excedente de sus cosechas en sus huertos, pero el tema era hablar sobre el agua, la crisis del agua que estábamos viviendo y por eso es que montamos la manta que habíamos hecho y esto, así es como se trabajan en las asambleas ciudadanas aquí de los colectivos que tenemos afinidad y aquí pues estamos como trabajando todas, esta es milpa urbana, entonces nada más necesitamos una mesa y trabajar. Acá presentamos en el Yago las mantas del maíz y el trabajo que estamos haciendo. El Yago siempre ha sido un espacio que nos da la bienvenida y es abierto. Hay un proyecto pendiente con él. Ellos y es más como trabajar en líneas horizontales para compartir y es como cada quien nos explica, nos va diciendo, nos va compartiendo sus puntadas, qué hacemos. Y este es un video que hicimos de los talleres cuando nos invitan, que es lo que compartimos. Entonces, si no sabemos puntadas, compartimos, pero también compartimos lo que sabemos de la milpa o de lo que su familia ha aprendido, o hay algunas sabemos, no sabemos qué es la diferencia entre un elote y una mazorca. Entonces esa, se siente como muy bonito saber de que cuando explican sus piezas, entonces estamos haciendo algo. Y bueno, aquí estas igual también vinieron las periodistas a abordar sobre los feminicidios de periodistas. Estuvimos trabajando 9 meses con ellas. Entonces, este es un video que nos pidieron para un proyecto, entonces lo editamos de esa manera, de la colectiva. Y entonces nos invitaron a trabajar por las hormigas bordadoras. Estos textos que hicimos, los hicimos, estuvo en una Bienal 2022 en Venecia de la arquitectura, algo así. Y estas son las periodistas que estuvieron viniendo 9 meses a Milpa Urbana. Aquí está Soledad Jarquín y las periodistas que ahorita están como pues de manera muy expuestas en relación a los últimos acontecimientos que ha habido en Oaxaca y contra los periodistas y ellas estuvieron bordando. Se hicieron estas mantas y los de justicia igual estas se lanzaron. En la noche teníamos que terminar y estas se fueron a la manta de la sanación. Entonces Oaxaca, Milpa Urbana recibe estos proyectos y también tiene que ver mucho con la lengua, con el conocimiento de la lengua, porque es importante el idioma en la resistencia, porque allí tiene mucho conocimiento, ¿no? Entonces los videos o las presentaciones que se hacen de esa manera directa. Y bueno, pues es el trabajo que hemos estado haciendo en Milpa Urbana. Creo que allí ya llegamos. Pues muchísimas gracias, Edith, por compartir. Muy inspirador toda esta chamba. Este, no, apunté ahí unas
preguntas, inquietudes, pero veo que Daniel ya tiene la mano levantada, es como media hora, entonces, si quieres adelante, Daniel, y para que no se te vaya a olvidar. No, pues muchas gracias, Edith, por igual, agradecer igual que Denise. Eh, pues yo tenía más bien como para continuar la conversación y la presentación sobre tu trabajo. Y creo que también es algo que quizá algunas personas de aquí ya sepan más o menos a qué se refiere, pero creo que es importante también tenerlo registrado para la conversación. Y si pudieras platicarnos desde tu experiencia y lo que has aprendido con Milpa Urbana, ¿a qué te refieres con sistema Milpa? Porque sé que es algo, digo, que puede sonar más o menos descriptivo, o como que, pero es algo complejo, ¿no? Que tiene que ver con otras, pues sí, otras formas de conocimiento, otro tipo de ideas de colaboración y así. Y siento que eso también es algo muy importante para lo del plan de estudios que queremos también, pues sí, también ir armando y considerar. No sé si tengas algo que compartirnos al respecto. Sí, Y claro. sí, gracias. Bueno, la milpa eh, es un sistema, me refiero comunal, porque no solamente es lo opuesto a los monocultivos, entonces hace entre 7.000 años mínimo en Oaxaca hay unas cuevas de la zona de Mitla, las cuevas de Guila. Están en estas cuevas los indicios de que había maíz en esa época, y no solamente en Oaxaca, sino también en Tehuacán. Y Oaxaca, entonces, el Mesoamérica es el origen de este maíz, que es una semilla domesticada. O sea, no existía como el arroz o como el trigo, sino que viene el antecedente el antecedente es el Teocintle. Entonces, el ser humano, eh, ellos domesticaron la semilla. Todavía hay como un eslabón, se supone que perdido. Unos dicen que a partir de los fermentos, pero se domesticó esta planta. Y entonces el conocimiento, este conocimiento de la siembra, pues fue como a lo largo de miles de años. Entonces el sistema Milpa está integrado por tres hermanas, les llaman unas, pero es la planta del maíz, la milpa, la planta del frijol y la planta de la calabaza. En uno solo es frijol y milpa. Y dentro de este ecosistema también hay lo que conocemos como quelites, que son genéricos o quintoniles, y los chiles, los tomates, tomatillos, incluso plantas medicinales. Entonces todo el ecosistema de plantas integran este sistema milpa. Pero las tres plantas básicas, son las que trabajan o se desarrollan de manera comunal o de apoyo mutuo. Entonces, la planta del maíz es muy precaria, como las primeras semanas. Entonces, lo que hace la calabaza es con sus hojas la protege y mantiene la humedad. Y la encargada de darle el fertilizante natural es el frijol, que genera el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, pues, que se genera en la tierra, nutre la raíz de esta planta y hace que crezca. Y después la milpa o la planta de la milpa permite que el frijol se enrolle para poder sostenerla. Entonces la naturaleza pues te da como estas tres, pero también a partir del conocimiento o la experiencia del, del ser humano.
Entonces, y luego también las semillas, ¿no? De cómo recolectan las semillas y cómo las mejoran de manera, este, diaria. No necesitas un laboratorio porque a la hora de crecer, lo que dice Yoko, que es el polen, cae y, y viaja. Si este polen es morado o es amarillo, cuando el viento o los polinizadores la mueven, caen en donde están recibiendo las hojas para que allí crezca la milpa. Esta milpa la hizo mi mamá y ella le puso los nombres, pero ella la dibujó conforme creció porque ella era campesina, o sea, ella sembraba cuando era niña y joven. Entonces, a esto me refiero cuando es algo comunal, algo que dentro de las plantas se apoyan o se sostienen. Entonces, cada una tiene sus fortalezas que aportan a este sistema comunal, a este crecimiento. Y con ellos también la planta es comunal en relación al ser humano porque también necesita pues del mejoramiento de las semillas, de saber cuál es el tiempo de siembra y bueno, se genera, por eso es que en las comunidades para la siembra es importante la familia, porque cada quien tiene la capacidad de apoyar. La mujer generalmente es la que resguarda las semillas, las escoge y los niños también limpian las plantas porque se tienen que limpiar la raíz. Hay plantas que se comen el nitrógeno o que le quitan nutrientes a la milpa, entonces esa se arranca. Pero ya tienes que saber cuál y desde niños te enseñan. Y luego también si hay plagas como los chapulines, recogerlas o ver si tienen hongos. Y todo esto pues se hace de manera colectiva porque es un trabajo que no es fácil y requiere mucho tiempo y muchas manos y muchos conocimientos. Entonces, de ahí viene esta visión de por qué trajimos a espacios urbanos esta visión del sistema Milpa, por eso es Milpa Urbana, porque es como traer trabajo comunal o colectivo y tomando como referencia el, el concepto de la milpa. Entonces, por eso es que lo trajimos. O sea, alguien me dijo a Alejandro de Ávila que era paradigmático este concepto. Él es investigador y sobre el maíz, que era paradigmático el concepto de milpa urbana. Entonces, por eso es que em, pensamos mucho en cómo nombrarla, porque habíamos nombrado otros cuando un inicio ya queríamos formalizar. Entonces, mi compañero, mi esposo, dijo milpa urbana. Y ya entonces arreglamos porque era como un ecosistema ecológico, agroecológico, y lo ecológico tiene que ver con ecosistemas como formas de vida y como yo vengo haciendo pues arte, entonces como siempre en el trabajo de Espacio del Maíz, que desde que se creó hemos tratado de aportar nuestro trabajo de foto, de video, de grabación. Entonces, no es algo, no, a mí no me ven como la artista, sino me ven, Edith le toca hacer el diseño del video, las fotos, es algo que no, que estamos todos para dar y compartir en la defensa de algo común que es el maíz. Entonces, estas mismas prácticas, mientras las practicas, las tomas como cotidianas o normales y las enlazas o las mantienes en tu práctica normal, entonces no es algo como que, sino, eso nos ha ayudado a mantener las prácticas de pedagogía, porque lo que hacemos es replicar esto que viene de la milpa y las comunidades y que también se agrega lo urbano, ¿no? Entonces era lo que decía yo, decimos siempre, ¿no? Nosotros de que sabemos que hay nuevas formas y que lo estamos construyendo con muchas aportaciones y con todos los que se acercan a compartirnos, a acompañarnos, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de la visión del sistema MILPA.
Muchas gracias, Edith. Yo tenía una pregunta un poco, o sea, en relación también a la milpa, o lo que ya compartiste ahorita del sistema milpa. Como quería preguntarte si nos podías compartir un poco más de cómo se organizan ustedes como cooperativa y si, o sea, esto que hablabas de prácticas comunales y pues ahorita que ya explicaste más lo del sistema milpa, si este tipo de, pues sí, de práctica que ustedes han aprendido alrededor de la milpa y al maíz, informa su práctica como colectiva, ¿no? Sus formas de, no sé, de tomar decisiones, sus formas de organizarse, sus formas de colaborar con otros. Ajá, no sé si podrías compartir un poquito sobre eso. Sí, claro, en el espacio del maíz, que en donde eh, concurrimos varias organizaciones y de manera individual. Compañeros, al inicio nosotros, mi esposo y yo asistíamos de manera individual. Entonces ahí trabajamos a partir de asambleas y todo es horizontal. Ahí nadie, ninguno tiene ningún, no hay como estatus o jerarquía, sino solo estamos porque estamos acompañando a la defensa del maíz. Y como llevamos varios años trabajando de esa manera, entonces, esta asamblea o esta manera horizontal en- es una práctica de vida, de experiencia. Entonces, lo que estamos haciendo es solo llevarlo a Milpa Urbana. Entonces, es como ya es en las comunidades, así es, ¿no? Ellos trabajan a partir de asambleas y es que se acoplan a lo que la mayoría decida, que se supone que es para un bien común. Entonces, para beneficio de varios, ¿no? Y una vez a mí me tocó hace como 10 años ir a una comunidad y fuimos, era como caminar como casi una hora y media. Y el señor que siembra, el campesino, desde las 4 estaba sembrando. Dice, es que a esta hora me toca el agua. Entonces tienen distribuido 40 minutos, una hora cada quien el agua. Y yo le pregunté, o sea, como en esta idea, le digo, ¿y por qué no siembra más? O sea, si tiene más terreno puede sembrar más. Y dice, no, dice, porque le quito el derecho al otro de usar el agua. Entonces hay una conciencia de la otredad del otro, de un trabajo que no eres solo tú, no es como solo yo, ¿no? Entonces siempre hay esa conciencia de la otredad. También la danza me ha dado como esta conciencia de estar consciente, de estar consciente del otro, porque el espacio no lo ocupas tú solo, sino que también tienes que saber que está el otro, entonces no te tienes que mover, pero en sincronía con el otro. Entonces, esto mismo siempre se lleva porque varios compañeros son campesinos también, entonces esto mismo lo que hicimos fue trasladarlo a Milpa Urbana. Nos costó porque las personas que vienen, las que son de la ciudad, que no tienen esta experiencia de práctica, horizontal o de respeto de comunal, pues llegan con la idea de que pues llegas a un espacio en donde te van a atender o que esperas que te pongan una silla. Entonces ahora todos se les explica que no tenemos, solo somos mi esposo y yo, y él hace más va a trabajar más el huerto y lo que es de la siembra y a mí me toca más coordinar los talleres. Entonces les explico que como está el espacio para que él pueda trabajar, tenemos que recoger las sillas, llevarnos la basura que no es orgánica. Si utilizas un utensilio, lo lavas y las sillas y la mesa se recogen. Todo se deja exactamente igual. Entonces cada quien recoge su silla, abre la silla y así llegan a las checas que esté bien el baño. Entonces las dinámicas es como se aprenden por este comportamiento, entonces ya todos llegamos, cada quien dice, pues yo checo el baño, yo abro esto, cada quien pone las sillas y y ya después cuando nos vamos todos recogemos y las que son nuevos, entonces llegan igual como no saben como el espacio como actor, entonces ya que se le explica y ya es una dinámica en donde sería difícil si lo hiciera solo una persona, entonces todos
de entrada se les explica cómo funciona para que sea más fácil para todas y podamos mantenerlo. Y esa es la manera en como con el apoyo de todos, incluso los nuevos, es como generamos mantenerlo, ¿no? Porque sí es un trabajo que si alguien utiliza todo, pues utiliza que se tienen que lavar trastes o si se cocina, este, no lo puede hacer siempre una persona. Entonces todos, igual en las asambleas o las reuniones en las comunidades, todos lavamos, hasta las autoridades, cada quien lava su traste, todos recogemos. Es una manera de práctica común que hacemos, ¿no? Y cada quien tiene su función, cada quien hace, cuando es más grande, cada quien tiene qué actividad va a hacer, cómo lo va a acompañar, y así es como igual se le designa a mí por mano. O si no, de manera voluntaria, cada quien dice yo hago esto, ¿no? Pero sí ya como ya hay una sinergia, a los nuevos se les explica, ya después ya cuando llegan saben, y entonces ya a los nuevos pues ya les explican, cuando invitan se les dice, ¿no? O los que venden también ellos tienen que barrer lo que es, porque no ocupa a nadie, se monta y se desmonta, se cierra, se deja exactamente igual para que funcione. Pues muchas gracias, Edith. No sé si alguien tenga alguna, algún comentario, algo que les resonó. Yo a veces me pongo nerviosa cuando pienso que tengo que hacer una pregunta, porque a veces no se me ocurren, pero pues también pueden ser pues no sé, algo que resonó con su práctica o con algo que están pensando. Acá la banda de bikini. Em, pues en lo que se les ocurre, ¿cómo? Pues ahorita, o sea, con todo esto, conmemoración de los 15 años y de que estamos pensando, en estos nuevos capítulos o nuevas como aventuras hacia dónde em, nos queremos ir y con este nuevo reto que estamos imaginando em, sí, de la escuela para colectivas y ya también, pues sí, como un interés muy, pues, literal enraizado en hacer redes con otras colectivas. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso para ustedes que pues ya también llevan un rato, pues un rato trabajando y con un montón como de proyectos? ¿Cómo ha ido evolucionando Mil por Vana? Si se ven como, sí, como nuevos capítulos o haciendo más de lo mismo o haciendo menos de lo mismo o como, ajá. Yo creo que sí como que ha ido mutando, o sea, la misma asistencia o quienes asisten permiten o hacen que vaya como adaptándose como a qué es lo que los que asisten, intereses vienen, ¿no? Entonces, al principio, pues era pues hacer un centro de compartir cómo sembrar, o sea, porque nuestra preocupación es cómo te vas a alimentar, porque ahorita de las pláticas o los talleres o seminarios que hemos tenido ahí, nos hemos dado cuenta que si no sabes sembrar, no vas a sobrevivir en un futuro inmediato, o si no cuidas lo que está a tu alrededor, que en la práctica de las comunidades ellos respetan el, lo que les da, lo que los alimenta. Entonces en los lugares urbanos, pues no pasa eso. Tú trabajas y no sabes dónde van tus desechos, no sabes de dónde viene el agua, no sabes como todo lo que transita para que tú tengas esto en tu espacio donde vives, en un espacio urbano. Mm, Entonces, el querer como compartir esto los que viven en las comunidades y que siembran, aparte del conocimiento, es el respeto por el resguardo de las semillas,
el conocimiento de cómo se siembra, de, de esta conexión con la tierra que llamamos espiritualidad. Y todo esto para gente que vivimos en las zonas urbanas, pues está desconectado. Entonces los niños no saben muchos que si comes pollo, estos pollos son animalitos que caminan, ¿no? Entonces es hasta ah, absurdo que haya esta desconexión total, ¿no? Que los niños no quieren tocar a los animales que están en la composta. Entonces hay una tallerista que es muy buena, que ella enseña la función de cada uno de los insectos. Les dice, bueno, las tijerillas, sus tijeras cortan las hojas, los residuos, estos lo comen y lo desechan y ya se produce. Si le pones químico, destruye todo este hábitat. Entonces, es como reconectas a, al a la tierra, a lo que te permite alimentarte en espacios urbanos. Entonces, esto nos ha llevado a crear para niños, a invitar, luego se acercan o vienen investigadores y se les invita a que nos compartan y eso enriquece porque entonces dijimos, ah, claro, los microorganismos. Y entonces ella nos explica sobre las plantas inteligentes, cómo está conectado, cómo los microorganismos condicionan la vida del ser humano y no al revés, y la importancia de mantener en un buen ecosistema a los otros seres vivos, la cadena, como donde vive el tigre o el jaguar, es característico que se mantiene toda la cadena de supervivencia. Entre todas cosas que parece que no, por ejemplo, semillas, cómo se deben de resguardar, cosas mínimas que para alguien de una comunidad, o sea, la semilla del tomate, identificar si este tomate tiene transgénico, no se puede. Entonces, mientras más información dices, ah, ok, no te puedes comer las cáscaras de de las frutas porque todos tienen muchos pesticidas y químicos y que de hace 50 años una manzana tenía 57 minerales y ahora solo tiene 22, ¿no? Mm, Entonces sí tiene que ver mucho con el autocuidado, la importancia, y es a partir de ahí es la alimentación. Y entonces se ha ido mutando porque cuando nos invitaron y convocamos para bordar, entonces se vino este grupo de mujeres y ya después se generó la colectiva y se mantienen estos proyectos, pero relacionados con el cambio climático, como reflexionar qué está pasando, porque muchas son madres o muchas deciden no tener hijos por como toda está la situación. Entonces, esto ha ido alimentando y permitiendo espacios, porque no teníamos considerado hacerla colectiva hasta que no se generó esto de los bordados y entonces ya el trabajo que me toca a mí con las mujeres y las comunidades, entonces fue que propuse Surciendo un río. ujú, Entonces, cómo se mantiene como cada proyecto y ahora el dojo que Troy da clases de Tai Chi, que tiene que ver con el autocuidado, eh, ya quedó bonito. Entonces dijimos, ok, ¿por qué no invitamos a exponer? O sea, ya como en otro contexto, pero que viene otro tipo de público, o hacer exhibiciones como en el jardín o en la cochera, proyecciones que nos proporcionan videos sobre alimentación. Vamos a abrir la serie para proyectar estos documentales. Entonces, lo que nos aporta le va dando figuras como cualquier persona, ¿no? No es que si tienes un plan que es fijo, que es mantener la siembra, el cuidado de las semillas, pero se van dando varias situaciones o aportaciones que las vas recibiendo, las sostienes, a veces sí, a veces no. Y a mí, cuando me dieron la beca en sistema, eso me ayudó a mantener como el pago de este espacio. Y ahorita pues lo mantenemos con mi trabajo de oficina
y es la manera de cómo trabajamos, ¿no? Ha sido muy lento, de repente nos contratan, lo pensamos como igual también si alguien, no, antes nos lo pedían para rentar, igual lo podemos dar 2, 3 días, entonces hay múltiples maneras que va a ir recibiendo y que se va construyendo, ¿no? O sea, pero sí se mantiene la práctica comunal, los proyectos que recibe tienen ese perfil y, por ejemplo, evitar usar como demasiados plásticos o las piezas que sean menos dañinas al, a la naturaleza, ¿no? De que hacen una pieza como si es reciclado, pues sí, pero si es como específico estos, pues no, no. Entonces tratar de ser más coherente, porque este proyecto se generó también en el sentido de que cuando invertimos en él, mi esposo y yo dijimos, bueno, hacemos tu, mi taller, el taller de él, una casa para vivir, un espacio para rentar y hacer como para tener espacio para la composta y eventualmente talleres. Entonces es un proyecto de vida más. Entonces no podemos salirnos porque es nuestro proyecto de vida. O sea, haya o no haya mil por mano, vamos a seguir sembrando, vamos a seguir haciendo composta, vamos a seguir compartiendo y participando en lo del maíz y haciendo las piezas de arte y él haciendo su tai chi. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues abrimos el espacio y, van a ir generándose proyectos que algunos sí podremos seguir manteniendo y otros no, pero seguimos ahí. Entonces, ahorita empezamos a hacer el proyecto, sí va como una parte a arte. Entonces, ya tenemos una primera residente que es de parte de las colectivas y ya nos anotamos en Foto Septiembre en octubre, que es foto bordado, y, y la residente que es que ahí yo voy a dar el seguimiento, la tutoría y va a presentar el resultado. Entonces sí se va moviendo como el arte, pero se va dando, ok, antes no había condiciones, yo hacía mis exposiciones y que quisiera agregar, se agregaba. Por eso se mantiene biocultural y presentaciones de libros, de cine. Ahorita se nos pidieron el fin de semana pasado de jóvenes de intercambio de libros y de lecturas. Entonces se abre el espacio para proyectos que necesiten espacio, entonces pues, se da. O de organizaciones como la Miscelánea Oaxaqueña, que es de gentrificación, y las periodistas o los proyectos que nos pidan, somos sede. Y vamos a hacer este programa queremos, de artistas, como un espacio más como libre, y vamos a iniciar con esta compañera de la colectiva, y yo voy a hacer la tutoría, y se va a exponer el proceso, entonces ya vámonos moviendo como entre ese, pero se mantiene la siembra, se mantienen los talleres de, sobre alimentación, semillas y la siembra. Pero también se mueve del otro lado, se mantiene el proyecto de la colectiva de bordado textil y las exposiciones son las que se van construyendo a través de residencias, que es como lento, vamos a ir como se va moviendo y así es como, y tal vez de intercambio con otros espacios, que ese ya lo había pensado desde hace 2 años, pero como es lento, entonces pues nos faltan recursos para acondicionar y esto, entonces, pero ese es más o menos el proyecto que sí, que es mantener el ecosistema de esa manera, ¿no? Ujú. Estamos trabajando sobre ecologías feministas, que es lo que hacemos en la textil. Entonces, todo esto pues nos lleva, son proyectos que sí entretienen, pero también nutren mi proyecto de arte, ¿no? O del proyecto de arte nutre a Mil por Urbana y así lo llevamos. Ujú. Muchas gracias, Edith. Creo que ahí con eso resuenan muchas cosas pues también acá en Bikini, tenemos esta vivienda compartida, ¿no? Y también pues es un proyecto de vida y se mezcla mucho nuestro quehacer artístico y de proyectos con, pues no sé, quehaceres del hogar y creo que también tratamos de llevar una práctica comunal lo más que se pueda. Pero, ¿Cian?
Hola, bueno, antes que nada agradecer a Edith por estar Hola, sí. aquí y bueno, sí, como a mí me parece una gran artista, como una gran persona, muy trabajadora y muy brillante, no sé, como desde que nos visitó en Bikini Wax, fue genial conocerla. Y yo quiero preguntarte un poco más hacia el contexto, o sea, como cómo ha sido recibido el proyecto y su trabajo y, o sea, también en un sentido más como social, o sea, como, porque lo que yo siento, no sé, tal vez estoy en un error, como que en Oaxaca siento que hay una, pues en México en general, pero como cierto machismo y como cierta tradición y como cierto, o sea, y sobre todo en las artes y como, pues sí, la historia que hay detrás de Toledo, o sea, no sé, tal vez, pues yo no soy de Oaxaca, no me funen, no me, y yo estoy chilanga, hablo como que no me juzgue, por favor, me declaro ignorante de mi pregunta. Y que sobre todo, sí, como a que sí se han enfrentado como a ciertas situaciones, o también incluso como en general, no sé, en el estado como si está viviendo, cómo está pasando, porque de repente siento que en Ciudad de México mantener un proyecto así es muy diferente a mantener un proyecto allá y no sé como que si se han enfrentado como a machismo o a violencias o como, o sea, y tal vez no solo del sistema del arte, sino también como más social, o sí, no sé si estoy siendo clara. Ujú. Pues sí, siempre no es fácil, no es fácil como generar un proyecto desde una iniciativa individual, o sea, no individual, sino de muy pequeño, ¿no? Al inicio éramos mi esposo, el compañero Juan Carlos y yo, que dijimos, pues vamos a hacer esto, quién da los talleres, por eso se hizo el taller y la expo, y una artista, no, una periodista me preguntó una vez, oye, ¿tú te inspiraste en Toledo? Le digo, no, no, yo ya estaba como involucrada como antes. Nosotras invitábamos a Toledo y Toledo muy generosamente, pero desde el espacio del maíz iba a nuestras celebraciones del Día del Maíz. Y siempre él decía que cuando le compartimos del transgénico y decía, ¿qué hacemos, no? Entonces, pero siempre sale como esta comparación, pero y muchos como que me etiquetan a mí de que yo, de lo más reciente, porque la década pasada hice más arte como más arte archivo, más arte de oficina, más arte de, de mi práctica como contadora y yo venía de la foto y de la danza contemporánea. Entonces, toda mi formación y luego también el trabajo con las comunidades y mi trabajo como contadora, mi, mi vida como afortunadamente pues practico tai chi, meditación y eso me permite como tener más, como menos ruido en mi mente. Entonces, eh, eh, yo estuve como en un grupo paramazónico en los ochentas, a inicios cuando no había nada, y era mixto. Entonces yo pensaba que era normal que hubiera mixto, pero ya cuando más crecí era separado, ¿no? Y entonces mis amigos que eran del CEDAR se fueron a estudiar artes y yo me quedé, yo nunca pensé que iba a ser artista. A mí me gustaba la foto y entré a hacer danza en los noventas y luego foto. Y yo quería hablar sobre temas sobre globalización, sobre economía, esto que leía yo, pero la foto, los tutores que tenía, como los talleristas, eran como muy puristas, entonces ya después entendí, me alejé un poco, empecé a tener mucha teoría más, retomar teorías, ya lecturas, y ya fue que regresé, estuve como de salud, como que me operaron, no pude hacer ni danza ni foto, entonces ya cuando regresé era más teoría y fue que empecé a proponer las piezas, estas piezas de oficina, que era lo que más conocía, como más de autorretrato y utilizar estas herramientas de oficina, pero en el 2007, 2005, Marieta Berstorm convocó a varios artistas y para hablar sobre el maíz, porque había subido la tortilla, entonces hicimos piezas del maíz
cuando yo dije, chin, yo no sé casi nada del maíz. Yo nada más, mi tía era una tortillera urbana, iba y aprendí a hacer tortilla, y entonces comentamos con mi esposo y me dijo, si quieres hablar sobre maíz, tienes que investigar y aprender sobre el maíz. Y entonces fue que me fui hasta atrás y mi papá pues era campesino, puse más interés y después se fue el maestro rural. Entonces mi esposo se acercó al grupo del Espacio del Maíz en 2012 y después yo me integré y fue que se hizo lo del el- la Asamblea Popular Permanente de los Pueblos, vino Banana Shiva y yo le di seguimiento a ese proyecto y ya fue que poco a poco me fui integrando pues partir de trabajo comunitario y eh, en este trabajo en las comunidades sí hay como esto, ¿no? De diferencia de hombre-mujer, como trabajos más especificados, más alineados, pero, por ejemplo, mi trabajo de oficina, yo era la jefa, entonces eso como que me permitía como ejercer como mi espacio de poder, ¿no? Entonces, en mi casa yo ya quiero descansar, no quiero, porque es cansado mantener estos estatus de poder. Y ahí en mi trabajo como oficinista, como contadora, pues lo tenía que ejercer, sí o sí. Entonces, ya en mi casa era como más relajada, pero siempre, como toda mi formación me ha permitido esto, ¿no? Porque alguien me preguntó, una compañera igual de la colectiva, dice, pensábamos hacer, no sé, como una marca para que cada quien diseñara, produjera, y me dijo, pero ¿cómo le hacemos para registrar la marca? Le digo, es que no existe todavía. Y además yo la estoy proponiendo. Y como nosotros venimos no venimos de horizontales, venimos de una formación vertical, entonces le dije, si la registro yo porque es mi propuesta, pero en Milpa Urbana yo me diluyo. Entonces, si hay que trabajar de la colectiva Milpa Urbana, yo le entro como una más, pero en la parte de arte, allí tienes que construir tu performance. O sea, ahí alimentas tu ego. O sea, tienes que ser artista. Es parte de la profesión de ser artista, ¿no? O sea, no puedes, porque si no, pero en los colectivos o en las prácticas comunales, ahí desapareces porque es un bien común. O sea, todo es para el bien común. Y allí es donde es difícil para mucha gente y hay mucha confusión. Una amiga me decía, es que el artista, si eres colectivo, tienes que hacer. Le digo, no, es que no entiendes. O sea, si eres artista y ahí tienes que ser, construir como todo esto del yo, pero en lo otro sí, y eso, creo que mi práctica me ayuda, ¿no? Mi práctica de tai chi, de meditación, como si me aclara estos y me permite moverme de acá para allá. Pero sí, en los espacios, de repente me invitaban a las exposiciones de mujeres, pero yo decía, es que mi trabajo funciona solo, o sea, tiene la capacidad que no necesitas etiquetarte, pero sí, a veces sí hay, o sea, yo como que a veces no como que les doy la importancia que sea, pero sí, no sé, a lo mejor porque en las prácticas comunales, como apoyas y entonces ya no te interesa mucho, pero sí, por ejemplo, en las comunidades donde hay violencias del- de las mismas autoridades hacia las mujeres que son autoridad y que les dan los puestos en donde no son puestos de poder, en el trabajo que hacemos del proyecto de Educa se le dan herramientas a las mujeres para eso, porque sí hay mucha violencia y entonces después cuando reflexiono, sí es cierto, sí hay, pero cuando lo hacemos los círculos y hablamos sobre estas violencias de género, que son hablamos por ejemplo las violencias sistémicas que existen en relación al agua, a la alimentación, en donde el estrés que tenemos las mujeres para administrar el hogar
y esperar el agua. No puedes salir porque tienes que esperar que llegue el agua, o tienes que lavar, o tienes que encargarte del aseo. Entonces, si hay esta falta de agua, hay una violencia sistémica, ¿no? Entonces, de eso también hablamos. Entonces, no sé por qué en esta primera parte del Milpa Urbana de las exhibiciones, yo dije, bueno, voy a proponer invitar a artistas mujeres para la primera programa de exposiciones en Milpa Urbana, porque son, o sea, yo relacionándome, yo empecé como muy tarde a exponer de mi edad. Al principio sí era como que, ah, sí, si no tienes trayectoria, pues no, no, así en cual. Entonces dije, bueno, voy a invitar a varias artistas que expongan en Milpa Urbana, que sean de preferencia mujeres. Ese va a ser como el primer programa, ¿no? Porque es un espacio que inicialmente debe ser para mujeres, porque son muy fuertes que ya tengan piezas. Le pregunté a Yatini si le interesaba, sí, y a otras dos, tres, ya me dijeron que sí. Entonces, esa es la propuesta inicial de fortalecer como estos vínculos, aunque mi esposo y yo comentamos sobre esto, ¿no? Sobre los feminismos, sobre la manera en cómo estos espacios son importantes y, y sí, a veces sí, generalmente siempre es es prioridad para los hombres, pero es algo no hablado o no, no dicho en voz alta, ¿no? Entonces, yo creo que pues por eso, como a mí me toca decidir la parte como de, de exposiciones y artes, entonces yo dije, bueno, pues primero vamos a invitar a artistas mujeres y lo hacemos, ¿no? Entonces, es, este, siempre, bueno, pues siempre ha sido como no fácil tener espacios y por eso es que cuando yo hacía mis exposiciones, eh, decía, pues lo hago en mi Urbana porque tengo que meter la solicitud, esperar que haga fecha y para conseguir el espacio, no sé qué. Y le digo, pues lo hago en Milpa Urbana. O si me prestaban un espacio, decían sí, pero un día. Ah, no, lo hago en Milpa Urbana y es efímera, ¿no? Si no van, ya no van y ya, aunque cuesta mucho montar, la montaba y ya hacía ahí la exposición. Y ya por eso es que se volvió un espacio biocultural, porque es algo práctico, ¿no? de que, de que si nadie te va a permitir en tus tiempos y esto, porque tienes que hacer como de antesalación y si la pieza no está, pues más fácil, pues tienes el espacio y lo armas y no tienes que cumplir con el requisito de que sea un cubo blanco. Ahorita ya, porque está más bonito y lo vamos a pintar, pero así era lo que lo hacía y yo no pensaba, ah, no, está como, no me preocupaba como en el espacio en sí, ¿no? De que el artista va a venir y lo va a ver como muy precario, sino pensaba más que los que vienen a los talleres o los compañeros del espacio del maíz lo vean y que su crítica sea buena de ellos. Así lo pensaba yo más, ¿no? Más que como pensar, o sea, sí es importante, ¿no? Pero ya después me di cuenta que sí aporta bastante como estas eh, propuestas em, más nuevas, que son innovadoras. Y de esto le está, ahorita que estoy trabajando con Natalia de la Rosa, ella ha escrito sobre Milpa Urbana y entonces yo dije, ah, ok. O sea, yo lo que hacía, yo no pensé porque alguien fuera a escribir o fuera esto, yo lo hacía porque pues era mi forma de vida, ¿no? Ese es un proyecto de vida, ¿no? Y ya, ya nos quedamos, mi esposo y yo trabajando, y más las de la colectiva Milpa Urbana, vienen y van, pero la cosa es como sostenerlo, ¿no? Hacer un proyecto, queremos hacer una cocina colectiva para mantener los talleres de la Dita de la Milpa y en estos cobrar para que sigan sosteniendo los otros proyectos, ¿no? Entonces, porque sí es muy difícil como los recursos, luego te condicionan mucho y luego quieren que des como talleres o usarlo. O sea, tú ya tienes como una trayectoria y quieren usarte, como los gubernamentales. Una periodista me preguntó, oye, ¿y el gobierno te ayuda? ¿Qué piensas? Le digo, no, le digo, al gobierno le interesa
y si le interesa es porque necesita algo, ¿no? O sea, necesita que lo valides a él, es al revés, ¿no? O sea, el gobierno local, como del estado, ¿no? Como alguien de ecología, cuando ganó un presidente municipal, me fue a visitar y me dice, quiero que me presentes tu propuesta. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, porque estamos, le digo, no, le digo, es que es al revés, porque usted solo está 3 años y yo, este es mi proyecto de vida, siempre voy a estar. Y ya igual ya terminó sus 3 años, ¿no? Entonces, o sea, nada que ver con proyectos del gobierno estructural. Y esa es una de las facilidades que da mantener tu espacio, ¿no? Sí cuesta mucho, por ejemplo, tenemos que arreglar todavía el baño seco, terminar la recolección del agua, pero todo eso, pues, lo queremos hacer con talleres, ¿no? Pero con aprendizaje siempre que sea pedagogía, ¿no? Que no nada más hacer como es el bordado. Entonces, lo hacemos más de esa manera, ¿no? Y en los proyectos que nos invitan, vamos porque es la manera de tejer estas redes y a veces sí es bastante, como no es tan fácil, pero ya estamos encaminados acá, pues no podemos dejarlo como en el ritmo, ¿no? Pero sí, a veces sí hay como estos espacios de que alguien lo hace y tiene más dinero y pues Milpa Urbana, Milpa Urbana es como muy precaria y pues sí vienen como artistas pues ya más de renombre y pues ellos traen lana y pues sí, pero pues nosotros vamos en nuestro caminito. Inviten al Daniel ahí para que lleve la lana. Órale, Daniel, no te hagas güey. No, no, te estaba Ven. contando aquí el dinero. Estaba sacando ya de aquí del maletín. De León, de Leondres, ahí hay mucho varo. El de Andrés. Puros, libras de cebadina. De Chido, café. Edith, compartir tu proyecto. Está muy chingón, la verdad. Me late mucho y también que tu compañero se haya sumado con tus ideas y que ambos acompañen. Me motiva mucho porque actualmente hay como un intento de separar cierto tipo de células o de biodiversidades que trabajen juntas y pues son las parejas, ¿no? En el arte está ya muy viciado y está muy, no lo logro entender, pero como que es muy difícil ver parejas trabajando juntas. Eh, no solo de vato y morra, sino morra morra, morro morro, como que no sé qué está pasando en nuestra sociedad, pero como que por un lado está chido en separar los roles de género y entender pues que siempre ha habido una violencia natural eh, que ejercen los hombres por toda la condición estructural, ¿no? Pero por otro lado también como que digo, pues qué onda, ¿no? O sea, como eh, va a ser muy difícil deshacerse de esas células de pareja porque el mundo sigue siendo o cristiano o musulmán o otro tipo de religiosidad, pero ambas promueven las vidas familiares de dos, ¿no? Ahora ya se abrió que puede ser ambos sexos o ambigüedades del propio sexo, pero me da, o sea, no sé, me gusta mucho que has sabido sobrellevar eso, también tu práctica de trabajo diario, ¿no? Como el trabajo godín, que también en el arte está muy satanizado, entonces como que el artista entra en estas laberintos sin saber cómo transitarlos de, ay, es que o mi trabajo godín o mi trabajo de arte o mi figura de artista de artista o yo sola o acompañada. Entonces me late mucho cómo en tu propuesta de vida junto a tu compañero eh, lo sobrellevan. La verdad que es muy chido. Me alegra mucho que existan cosas así. Digo, no sé si yo haga algo así algún día. Solo con alegrarme ya me doy por servida.
Pero qué chingón. Muchas gracias. Está bien Ah, chido. sale, gracias por tus palabras. Sí, no ha sido fácil, no ha sido fácil. A un inicio, incluso a Troy, que es mi pareja, él fue el que se le ocurrió, él insistió en hacer el proyecto porque es grande el espacio. Y también en el camino, pues nos encontramos esta cosa, esto que ahorita están en Ciudad de México, en el Estado de México, esto del despojo, esto del cartel del despojo. Pues vivimos una situación y pues, o sea, era nuestro capital, no lo íbamos a perder, entonces, y mientras estaba pausado fue que hicimos Milpa Urbana, ¿no? Entonces, por algo pasó esto. Y mientras estaba en pausa y las organizaciones del Espacio del Maíz pues nos, nos, este, nos respaldaron y bueno, es sede del Espacio del Maíz, el 31 tenemos asamblea, entonces tiene buena vibra la milpa urbana, ¿no? Porque se construye de manera honesta y la asistencia de la gente pues va porque quiere, nadie lo obliga, ¿no? Entonces, hay compañeras que llevan sus niños y dicen, mira, mamá, dibujan una piedra, un maíz o alguna semilla, dice, es lo que es lo que tú hablas en Milpa Urbana, ¿no? Y yo digo, wow, el niño que acompaña a su mamá está oyendo todo, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito de que existe esta no solamente de la mamá, sino del niño que escucha y que está acompañando a su mamá. Entonces eso es lo más valioso y nosotros decimos con uno que replique esto que está aprendiendo, ya lo hicimos. O sea, porque no aspiran mucho, por eso es que es importante para nosotros acompañar otros proyectos, porque a veces te sientes que estás solo, pero no, cuando volteas a ver, hay muchos proyectos por ejemplo, de circuitos de huertos urbanos o de ecologías. Hay en Oaxaca varios, entonces cuando convocan, pues vamos. Entonces decimos, lo del río, como pues, pues tengo este proyecto, lo hacemos, ¿no? Y ya cuando nos invitan, vamos. Porque igual también, y eso requiere pues invertir tiempo, viajar, hacer como varias cosas, ¿no? Aparte de todo este trabajo, ¿no? Del trabajo de ser contadora. Por ejemplo, a mí si me dan una beca, yo no dejo de trabajar de ser contadora. O sea, como que es una disciplina sistematizada. Entonces, y eso me ayuda como mucho, como que tengo que hacer tai chi para autocuidado, porque no tengo hijos y también hacer meditación, ¿no? Eso te mantiene, porque primero, de eso hablamos en los autocuidados en mi Urbana. Primero eres tú, tienes que cuidarte a ti porque todo lo que quieras hacer depende de que estés sano. Eso empieza con estar consciente que tienes que cuidar tu cuerpo y eso implica de lo que te alimentas. Si vale 10 pesos más eso que tú comes, pero es para tu cuerpo, porque si no lo haces, todas estas alimentos que producen cáncer, este, pues te va a salir más caro y no tienes como este respaldo de seguro médico para hacerlo. Entonces, durante la pandemia hablamos mucho de eso, de que tu único escudo o tu único era tu cuerpo, pero era lo que te alimentas, porque todo lo que te origina como diabetes, como esto es los productos entre cancerígenos y que te cambian tu metabolismo. Entonces, lo único que tienes, tu cuerpo, es tu único territorio que tienes. Entonces, eso te facilita como el ejercicio te da las endorfinas, como todos los químicos que te mantienen en hacer, porque si no, pues te cansas. Y la verdad, pues, a veces yo sí me canso, pero vienen jóvenes que me dicen, oye, haz este proyecto, va, lo hacemos, ¿no? Entonces eso me da vida, ¿no? El compartir con gente más joven y es una pedagogía o enseñanza que, que como es alternativa, vienen jóvenes, entonces esto me mantiene como con el proyecto, sostener el proyecto. Y bueno, eso
pues me encanta porque vienen y dicen, oye, hacemos esto, sale, lo hacemos, pues, ¿no? Entonces no puedo decir no. Y eso es lo que nos permite hacer, ¿no? Compañeras que están enfermas y dicen, no, es que yo quiero seguir en el proyecto porque me ayuda mucho, como el del bordado, y ya entonces programamos de esa manera, ¿no? Que es acompañamiento y sanación, que es muy importante como tu espacio. Entonces hablamos sobre eso mientras nos reunimos. Ahorita la mayoría somos mujeres, pero también vienen diversos. Este proyecto de la colectiva es más de mujeres, pero en los talleres normales sí es más gente diversa, sí es más variada, no es solamente de mujeres. Y el, es importante porque el, como el territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite estar consciente como del trabajo que se hace. Bueno, Pues muchas gracias, Edith. Ya se nos está terminando el tiempo, igual para respetar el tiempo de los demás, pero creo que también es una gran forma de cerrar recordándonos el que, pues sí, que el cuerpo es el primer territorio y que hay que cuidar la cuerpo para que podamos estar en la cuerpa colectiva también. Y pues muchísimas gracias por ser tan generosa en todo lo que nos compartes, una gran chambelana. Y pues sí, creo que hay que procesar muchas de las cosas que compartimos hoy y pues esperamos seguir pues haciendo puntadas juntas en este nuevo proyecto de la Escuela para Colectivas. Y pues muchas gracias a los demás que se conectaron. Eh, por si también tienes chance, Edith, en 2 horas tenemos la siguiente participación de RRD, que aquí ya vi que anda Bruno. Este, entonces, pues por ahí. No sé si alguien más tenga algún comentario parroquial. No es en 2 horas, es ahorita ya. Ajá, Desde las eso. 2. Eso Ah, perdón. Sí, Ujú. sí. Pero pues muchas gracias, Edith. no, gracias a ustedes. Y también si te quieres quedar a escuchar aquí a RRD, pues eres Sí, bienvenida. por aquí nos También vamos a quedar. champita. Gracias. Gracias. Gracias, Edith. Muchas gracias. Saludos.